Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de la planificación en la escuela, hablamos de un tipo especial de planificación. Sería importante, a veces hablamos de deconstruir, volver a las bases de lo que significa planificar. Planificar es anticipar, prever, organizar cualquier actividad humana voluntaria. Seamos o no docentes o desde cualquier rol que tengamos, siempre estamos planificando en tanto proceso mental. Estamos previendo, anticipando qué hacemos el fin de semana, las vacaciones, con el dinero, con no, qué compramos, qué nos conviene. Quiere decir que la planificación es un proceso mental humano. Ahora bien, la pregunta clave que a veces se hace un educador, si es un proceso mental, ¿por qué lo tengo que escribir? La respuesta habitual a por qué lo tengo que escribir de los docentes es porque me lo exigen, porque me lo piden, porque lo tengo que entregar, porque lo tengo que presentar. Ante lo cual, lo primero que uno podría responder es, y aunque no lo pidiesen, y aunque no lo entregasen, todos nosotros, ese proceso mental, necesitamos ponerlo por escrito, por algo que denominamos el valor de la lengua escrita, porque actúa como testigo, porque actúa como recordatorio, porque nuestra memoria no puede retener tanto, y nosotros ese escrito, que no lo hacemos en una carpeta, lo hacemos a veces en una agenda, lo hacemos a veces en algún papel suelto o hasta en la heladera donde ponemos con los imanes, quiere decir que eso que pensamos, anticipamos, planificamos, de algún modo u otro lo tenemos que escribir. De ahí surge algo que es interesante, ¿dónde radica la mayor dificultad habitual de los docentes? No es tanto en el pensar la planificación o en planificar en tanto proceso mental, sino en cómo lo escribo. ¿Cómo lo escribo para que me sirva para mí y cómo lo escribo para que sirva para ser presentado ante otros, sea un colega, sea un directivo? Esas serían las primeras asociaciones que uno puede hacer con el término de la planificación. Hay que agregar a esto que planificar es prever, anticipar, organizar la tarea de enseñanza. No es la tarea de enseñanza. La tarea de enseñanza es la que ocurre en forma concreta en la sala, en el aula, en el grado con los chicos. Esa planificación, esa previsión, esa anticipación es la que nos va a permitir estar en cierto modo más firmes. Y uso a propósito el término firmes para no usar el término rígidos. No es un tema de rigidez. Y uno podría usar el ejemplo de una construcción que puede ser o no flexible, pero si no tiene una plataforma, una base firme, en realidad lo que no tiene es flexibilidad, se desmorona. Entonces, cuando alguien me pregunta flexibilidad, rigidez, planificación abierta, planificación cerrada, la respuesta sería, cuanto mejor tengo planificada una actividad, más flexible puedo ser. Acá hay algo que es interesante. No es que uno quiera hacer historia, pero ha habido épocas en las cuales yo lo hice, teníamos dos planificaciones escritas, la que presentábamos y la que llevábamos a cabo en forma real. Hoy en día tratamos de, obviamente, que no sea así, pero además hay una especie de cultura diferente. Hoy no va a venir un directivo a observar, esto no es lo que habías planificado. La pregunta va a ser, en todo caso, ¿qué argumentos, qué razones tenés para que lo que planificaste no lo llevases a cabo? Porque este rol del directivo como vigilador, controlador, pasa a ser el rol de un directivo que acompaña, un directivo que asesora, un directivo que por supuesto se fija en qué está pasando, en qué medida esto tiene que ver con las modalidades de funcionamiento de la escuela. Entonces, lo interesante es lo siguiente, yo tengo que encontrar un modo de escribirlo que tenga algo que ver con un estilo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Se construyen códigos dentro de la escuela donde el otro lea lo que yo traté de escribir. No es lo mismo cuando yo soy el emisor de un mensaje escrito y también el receptor. En este caso yo soy el emisor de ese mensaje escrito, pero soy receptor porque yo tengo que leerlo y me tiene que servir, pero hay un otro que también es receptor. Por eso en las instituciones se habla de formatos que se le dan a la planificación institucionales, que no es que sean rígidos ni obligatorios, pero que permiten acordar mínimamente. En una escuela que tiene una mentalidad abierta, este formato establecido no siempre de común acuerdo por votación, sino porque se llegó a un acuerdo,
es pasible de ser evaluado. Entonces, puede ser que a fin de año, etcétera, en alguna de las reuniones o se escuche bien, esto no es lo suficientemente útil, vamos a tener que modificar porque es conveniente poner las expectativas de logro solo al principio o en cada reunión, o hay infinidad de formatos, no existe ninguno, la palabra no es mejor o peor, es útil o no útil, pertinente o no pertinente. No es un problema valorativo en general, sino de utilidad. Y lo que puede ser de utilidad en una institución puede no serlo en otra, mirándolo como producción institucional. Después estaría la tarea concreta que hago con los alumnos, por supuesto.